Okay? Yeah, it's okay. You know you're getting old when ¿Sabes que te estás poniendo viejo? one of your favorite movies celebrated its 25th anniversary last year. ¿Te das cuenta que te estás poniendo viejo cuando tu película favorita celebró sus 25 años el año pasado? I'm talking about the movie Field of Dreams. Estoy hablando de la película Campo de Sueños. How many here remember that movie? ¿Cuántos de ustedes han visto o recuerdan esa película? At least one. Just one. Solo uno. It's a beautiful story. Es una historia hermosa. It's a story of reconciliation between a father and a son. Es una historia de reconciliación entre un padre y un hijo. The main actor, Ray Kinsella, says, El actor principal, Ray Kinsella, dijo: "My father never made it as a ball player, mi papá nunca logró ser un jugador de béisbol. so he tried to get his son to make it instead. Él trató de convertir a su hijo entonces en uno. By the time I was 10, playing baseball got to be like eating vegetables, A la edad de 10 años, jugar béisbol para mí era como comer vegetales. taking out the garbage, Era como sacar la basura. not very enjoyable. No era algo que yo disfrutaba mucho. So when I was 14, I decided to refuse. Y cuando cumplí 14, empecé a negarme. Can you believe that? ¿Puedes creer eso? An American boy refusing to play a game of catch with his father. Un chico americano, un joven, negándose a jugar béisbol con su padre. I never played catch with him again. Nunca volví a jugar con él. When I was 17, we had a big fight. Y a los 17 años tuvimos una gran pelea. I packed my things Empaqué mis cosas, and I said something awful and left. lo insulté y me fui. After a while, I wanted to go home again, Después que pasó un tiempo, quise regresar a casa, but I didn't know how. pero no sabía cómo hacerlo. I made it to the funeral. Y llegué al funeral. Now, at this point, if you haven't seen the movie, you're thinking, how can this son be reconciled to his father when his father's dead? Y en este punto ustedes se preguntan, ¿qué clase de película es esta donde el hijo se reconcilia con el padre, pero el padre está muerto? The answer is found in the title, Field of Dreams. La respuesta está en el título de la película, Campo de Sueños. The baseball field that Kinsella builds on his farm is a magical field. El campo de juego que Kinsella construyó en su granja era un campo mágico. It's a field of dreams. Era un campo de sueños. The unimaginable can happen. Lo inimaginable podía pasar. Not only do the 1919 Chicago White Sox come to the field to play, No solamente que los Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago, vinieron a jugar en este campo, but so does a younger version of Ray Kinsella's father. sino una versión más joven de su padre. Él logró verla en ese campo. In the end, and this is a spoiler alert, Y al final de la película, y esto es un spoiler o un adelanto de la película del final, Ray asked his younger version of his father to play catch again, and they do. Rey, quien le había negado a su padre el derecho de jugar con él, le pidió a esta versión joven de su papá que jugara a la pelota con él. I don't know why, but for some reason that scene always gets me choked up. No sé por qué, pero estas escenas a veces me hacen sentir, me conmueven. And it's nothing compared to the reconciliation accomplished at the cross. Pero no es nada comparado con la reconciliación efectuada en la cruz. At the cross, God was in Christ reconciling the world to himself. En la cruz, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, Not counting their sins against them. no contando sus pecados contra ellos. Word for word, that is the heartbeat of our text this morning. Y palabra por palabra nos daremos cuenta que eso es lo que dice nuestro texto el día de hoy. The simplest way to define reconciliation is La manera más simple de definir la reconciliación es to make friends again those who were once enemies. hacer amigos a aquellos que eran enemigos. God was reconciling to himself even though it was the world who turned its back on him. Dios estaba reconciliando estaba reconciliando el mundo consigo, aun cuando fue el mundo quien dio la espalda y se volteó hacia él. There's a long-standing quarrel between God and man. It goes all the way back to the beginning in the Garden of Eden. Y ha sido una lucha constante desde el inicio entre Dios y el hombre, desde que empezó en el Edén.
The world, you and I included, didn't want God to be God in our lives. El mundo, y tú y yo estamos incluidos, no queríamos a Dios, no entendíamos que Dios debía ser parte de nuestras vidas. We wanted to be God in our lives. Nosotros queríamos ser Dios en nuestras vidas. So we picked a fight with him. Así que peleamos con Él, We packed our things. empacamos nuestras cosas, We said something awful and we left. lo insultamos y nos fuimos. But God, in his love, knowing what was best, Y Dios, en su amor, sabiendo lo que era mejor, wouldn't let that be the final word. no dejó que esa fuera la palabra final. God is not willing for this quarrel to continue. Dios no está en esta lucha para que continúe. So he instituted what our text calls the ministry of reconciliation. Así que le puso punto y final, instituyendo lo que nosotros llamamos el ministerio de la reconciliación. Let me show you what that means. Déjenme mostrarles qué significa esto. Would you please turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 5, beginning with verse 18. Quiero que vayan en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Ahí lo va a leer en español. Mi español no es muy bueno, pero me gustaría tratar de leer este texto. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Capítulo 6. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuche, en el día de salvación te ayude. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Amén. What a great text. Qué grandioso texto. As John MacArthur says, Paul gives us a comprehensive statement of how God has made reconciliation John possible. MacArthur dice que Pablo nos ha dado un estamento, una manera comprensiva de entender lo que Dios ha hecho a través de la reconciliación y cómo la hizo posible. 4 things. Hay 4 cosas que resaltar. It is by the will of God. Es por la voluntad de Dios, It's by the act of forgiveness. es por el acto del perdón, By the obedience of faith. por la obediencia de la fe And by means of y substitution. por el significado de la sustitución. So what I want to do in the time we have together Y lo que quiero hacer en el tiempo que vamos a estar juntos is consider this comprehensive statement one piece at a time. es considerar esta pieza que hemos leído en este momento. And the first thing we see is that reconciliation is possible by the will of God. Y lo primero que vamos a ver es que la reconciliación es posible por la voluntad de Dios. By the will of God. All this is from God. Por la voluntad de Dios, y todo esto es de Dios. Paul says, who through Christ reconciled us to himself. Pablo dice que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo And gave us a ministry of y nos reconciliation. entregó a nosotros el mensaje de la reconciliación. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself. Que es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo. You see how God focused and God centered this plan of reconciliation is. Puedes ver cómo Dios enfoca y Dios es el centro de este plan de reconciliación.
One commentator has said, there is an understanding that when a breach occurs in a human friendship, Hay un comentador, y cito a J. Philip Arthur, dice que cuando hay una diferencia entre humanos, entre una relación humana, the person who is to blame should take the first steps to put things right. cuando hay una diferencia entre dos personas, la persona que es la culpable o que tiene la culpa es la primera que debe dar los pasos para iniciar a corregir las cosas. The one who acted badly should apologize. El que actuó mal es el que se debe disculpar. That is what we see in the Field of Dreams. Eso fue lo que vimos en la introducción cuando hablé de la película. It is Ray who asks his father to play catch again, not the other way around. Es Rey que le dice a su papá, vamos a jugar pelota, no del otro sentido. The Christian gospel is staggering El Evangelio es todo lo contrario. because this normal order of things is turned on its head. Porque en el Evangelio este orden es cambiado. As verse 19 says, God was in Christ reconciling the world to himself. Como dice el verso 19, Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. An offended God has taken the initiative Dios el ofendido fue quien tomó la iniciativa and comes to man offering pardon. y viene al hombre y le ofrece el perdón. In fact, Paul says, God is making his appeal through us. En resumen, Pablo está diciendo que Dios intercede a nosotros a través de Cristo. As we open our mouths and proclaim Christ crucified, Y nosotros abrimos nuestras bocas y proclamamos a Cristo crucificado calling men to be reconciled to God, y llamamos a los hombres a reconciliarse con Dios, it is really Christ himself who is making this appeal through us. pero es Cristo quien está haciendo este trabajo a través de nosotros. We are ambassadors for Christ. Nosotros solo somos embajadores de Cristo. This is a very good comparison. Y eso es una muy buena comparación. An ambassador doesn't come up with his own message Un embajador no viene con su propio mensaje. of what he thinks he should say to the dignitaries he interacts with. Un embajador no viene con la idea de lo que le debe decir a los signatarios a los cuales se dirige. No, he speaks whatever he has been told to speak. No, él habla lo que se le dijo que debía de hablar. As Charles Spurgeon has said, we have nothing to tell you but what God has told us. Como diría Charles Spurgeon, nosotros no tenemos nada que decir excepto lo que Dios nos ha dicho. We don't stand in the pulpits and speak original ideas. Nosotros no nos paramos en los púlpitos a hablar ideas originales. No, we're simply bearers of the message that God would have us deliver to you. No, simplemente somos transportadores del mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. I don't bring my own message to you this morning. Esta mañana yo no les traigo a ustedes mi propio mensaje. God wills that men and women be reconciled to him. La voluntad de Dios es que las mujeres y los hombres sean reconciliados con Él. You who were his enemies are to be his friends again. Aquellos que son sus enemigos, que vuelvan a ser sus amigos otra vez. And so he takes the initiative Así que Él toma la iniciativa and sends his son into the world. y envía a su Hijo al mundo, In Christ, he reconciles the world to himself, y en Cristo Él reconcilia al mundo con Él, not counting their sins against them. no contando nuestros pecados contra nosotros. And he gives those who have been reconciled a message of reconciliation, Y Él entrega el mensaje de la reconciliación that they can proclaim to others as his ambassador. a esos que han sido perdonados para que lo proclamen a otro como sus embajadores. What is that message? ¿Cuál es ese mensaje? Be reconciled to God. Que debemos reconciliarnos con Dios. I'm going to say that a lot this morning. Voy a hablar mucho de eso esta mañana. Reconciliation is possible by the will of God. La reconciliación es posible por la voluntad de Dios. He wills us to be his friends. Su voluntad es que seamos sus amigos. Secondly, Segundo, reconciliation is possible by God's act of forgiveness. la reconciliación es posible por el acto de Dios del perdón. Because God wills salvation, he stands ready to forgive lost sinners. Así que como Dios es quien propicia la salvación, Él es quien está listo para perdonar a los pecadores. Again, as verse 19 puts it, God was reconciling the world to himself
not counting their sins against them. Nuevamente leemos el verso 19 y dice, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no contando sus pecados contra ellos. This is huge, Esto es enorme, because so long as God accounts to us our sins, he must of necessity regard us with abhorrence. esto es enorme porque a medida que Dios cuenta nuestros pecados, se hace necesario el recordarnos que los aborrece, que los repele y que le disgustan. Because God himself cannot be friends with sinners. Porque Dios en sí mismo no puede ser amigo de pecadores. Isaiah 59:2 says, I'll read that there. Oh, okay. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo lleven a ocultar su rostro para no escuchar. El verso leído fue Isaías 59:2. And furthermore, we read in Romans 1:18, Y Romanos 1:8 nos dice, the wrath of God is revealed from heaven la ira de Dios es revelada desde los cielos against all ungodliness and unrighteousness of men. contra los hombres que son impíos y malvados. So our sin doesn't just separate us from God, it makes us his enemies. Así que nuestro pecado no solamente nos separa de Dios, sino que también nos convierte en sus enemigos. I'm going off text here, but that applies to the message we read in Exodus 26 today. That veil was put up was to separate you from the most holy place. In our reading this morning in Exodus 26, the veil that was described, Okay. it was put up to show that we're separated from the most Ok. holy place. En la lectura de esta mañana, cuando hablaron de la construcción del templo, se habló del velo, pero ya no es necesario el velo porque no existe algo que nos separe o que nos distancie de Dios, porque tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. But the good news is that God took the initiative, not counting our sins against us. Y lo bueno de esto es que Dios tomó la iniciativa, pero no contó o no le dio importancia a la maldad nuestra. That word counting in secular Greek was used commercially La palabra contar es utilizada comercialmente to speak of charging something to someone's account, para hablar cuando se le carga la cuenta a alguien. a sort of accounts receivable or accounts payable, whichever one goes into your books as a debt. Recibimos recibos de cuentas, recibimos cuentas por pagar y todo eso lo vamos anotando en un libro de deudas. You see, your sins have put you in debt to God. Así que nuestro pecado es como uno de esos recibos de cuenta, nos ha puesto en deuda con Dios. A debt we could never pay. Una deuda que ninguno de nosotros puede pagar. But like the king who wanted to settle accounts with his servants in our Lord's parable found in Matthew 18, Pero así como el rey perdonó las deudas que tenían los sirvientes en Mateo 18:27, God took pity on us. Dios quitó y no dio y no vio esa deuda que nosotros teníamos para con él. Canceled the debt and let us go. La canceló y al mismo tiempo nos dio libertad. How, you ask? ¿Cómo? How can our sins not be counted against us? ¿Cómo puede ser que nuestro pecado no cuenta, no es contado? The answer is that they're accounted to another. El punto es que nuestro pecado fue puesto en la cuenta de otro. So reconciliation is possible first by the will of God, Así que la reconciliación primero es posible por la voluntad de Dios and secondly by an act of forgiveness, y segundo por el acto del perdón. and thirdly, Y tercero, reconciliation is possible by means of substitution. la reconciliación es posible por el acto de la sustitución. Look at verse 21. Vamos al verso 21. El que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. So returning to that accounting metaphor, to return to that accounting metaphor, Así que retornando a la metáfora de la deuda, God has put our sin debt on Jesus, Dios puso nuestras deudas en Cristo. so that Jesus could take that debt with him to the cross. Así que Cristo puede tomar nuestras deudas y las llevó a la cruz.
And Colossians 2 tells us he nailed it to the cross. Y él fue clavado y esas deudas fueron clavadas en la cruz. My sin to Jesus and Jesus' righteousness to me. Mi pecado en Cristo y Cristo es justicia para mí. What a wonderful exchange. Eso es un maravilloso intercambio. Martin Luther put it like this. Martín Lutero lo puso de esta manera. This is that mystery Eso es un misterio. which is rich in divine grace to sinners, Es gracia divina entregada a pecadores, wherein by a wonderful exchange our sins are no longer ours but Christ's. es un maravilloso, glorioso intercambio. Nuestro pecado fue intercambiado por la justicia de Cristo. And the righteousness of Christ is not Christ's but ours. Y la justicia de Cristo ahora nos pertenece a nosotros. He has emptied himself of his righteousness, Él ha dejado su justicia that we might be clothed with it and filled with it. y la ha entregado a nosotros y nos ha vestido con ella y nos ha llenado con ella. And he has taken this evil upon himself, Y ha tomado nuestra maldad sobre Él that he might deliver us from them. para liberarnos a nosotros de ella. One of the Sunday school songs I used to sing as a child put it like this. Una de las canciones que yo solía cantar en la escuela dominical los domingos dice esto. He paid the debt he did not owe. Él pagó la deuda que él no debía I owed a debt I could not pay. y yo debía la deuda que no podía pagar. I needed someone to wash my sins away. Yo necesitaba a alguien que lavara mi pecado And now I sing a brand new song. y ahora puedo cantar una nueva canción. Amazing grace all day long. Gracia divina todo el día. It rhymes in English. It didn't rhyme in Spanish. Rima en inglés pero no rima en español. Christ Jesus paid the debt I could never pay. Cristo pagó la deuda que yo nunca podré pagar. Reconciliation is possible by means of Y substitution. la reconciliación es posible por el significado de la sustitución. God in his wisdom has devised a plan whereby, without violating his justice as a judge of all the earth, Dios en su sabiduría preparó el plan para redimirnos, pero al mismo tiempo Él no violó su justicia propia ni se hizo injusto al hacerla. and without tarnishing his perfect holiness, Y sigue siendo un juez justo y al mismo tiempo sigue siendo juez sobre toda la tierra. he can meet man in mercy, and man can become again the friend of God. Él recibe al hombre en misericordia y el hombre nueva vez puede ser amigo de Dios. This was done long ago, and all that remains is that man should be reconciled to God. Y esto sucedió mucho tiempo atrás, pero hoy en día todavía el hombre puede ser reconciliado con Dios. Reconciliation is possible by the will of God. La reconciliación es posible por la voluntad de Dios. Reconciliation is possible by God's act of forgiveness. Es posible por el acto de Dios del perdón. Reconciliation is possible by means of forgiveness. Y la reconciliación es posible por el significado de el perdón. No, substitution. It's substitution. Por el significado de la sustitución. Okay, fourthly and finally, La cuarta y última. reconciliation is possible by the obedience of faith. La reconciliación es posible por la obediencia de la fe. In verse 1 of chapter 6, Paul says, Nosotros colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. There is a right way to receive God's grace, Hay una manera correcta de recibir la gracia de Dios. and there's a wrong way to receive God's Y hay una grace. manera incorrecta de recibir la gracia de Dios. That all has to do with this responding to this appeal in verse 20. Be reconciled to God. Y la manera se presenta en el verso 20 cuando dice que nos reconciliemos con Dios. Notice it's not reconcile yourself to God. Entiendan que no es reconcíliate tú con Dios, But be reconciled. sino sean reconciliados ustedes con Dios. It's passive. Es pasiva, está en voz pasiva. That means you're not called to act, Esto quiere decir que tú no estás llamado a actuar o a hacer nada, but rather to be acted upon. sino que sea actuado sobre ti. Be reconciled to God by God. Sean reconciliados en Dios, por Dios. That's the idea. Esa es la idea. Now, some will respond to this appeal looking to faith
looking in faith to Jesus as their substitute. Muchos van a responder a este estatuto poniendo su fe en Cristo como su sustituto. While others will respond to the same appeal Y otros van a responder a este estatuto with no desire at all to be reconciled to God. mostrando ningún deseo y ningún interés en ser reconciliados con Dios. Oh, that you would be the former and not the latter. Oh, that you would not receive the grace of God in vain. Espero que tú no seas de aquellos que reciben y ignoran o rechazan. Espero que tú seas de aquellos que no reciben la gracia en vano. Behold, now is the favorable time. Ahora es el tiempo aceptable. Behold, now is the day of Hoy es el salvation. día de salvación. Come to Christ. Ven a Cristo. Come in faith to Him. Ven en fe a Él. And know the joy of being reconciled to God. Y conoce el gozo de ser reconciliado en Dios. When the great Charles Simeon, a preacher who died in 1836, Cuando el gran Charles Simeon falleció en what year? 1836, En 1836, one of his obituaries carried this remembrance of him, su obituario decía las siguientes palabras. calling his hearers to faith. Él llamó a través de su obituario a aquellos que lo escucharon a la fe. It is said that after having urged his hearers to accept the promised mercy, Decía que después de haber escuchado y aceptado la promesa de la misericordia, he reminded them that there were those there present Él les recordó que en ese velorio había algunos presentes to whom he had preached Christ for 30 years, a los cuales Él le había predicado el Evangelio por 30 años but they continued indifferent to the Savior's y que love. continuaron indiferentes al amor del Salvador. And pursuing this line of reasoning for some time, Y persiguiendo este propósito por un tiempo, he was at length overcome by his feelings, Él fue sobrecogido por sus sentimientos. and he sank down in his pulpit and he burst into tears. Y muchas veces se sentó en su púlpito y luego de predicar a llorar. I wouldn't be surprised if that sermon referred to here was from our text this morning. Y no me sorprendería que el texto que él utilizara para su obituario en aquel entonces fuera el mismo que hemos leído en esta mañana. We plead with you on behalf of Christ, be reconciled to God. Les imploramos en Cristo que sean reconciliados en Dios. God in Christ is pleading with you today. Dios en esta mañana en Cristo está llamándote. Listen to how God pleads with some of these verses we're going to be read here. Escucha cómo Dios te llama en esta mañana a través de algunos versos que vamos a leer. Okay. You don't have to turn there, he'll just read, but Isaiah 1:18. El primer verso es Isaías 1:18. No tienen que buscarlos, yo los voy a leer. Isaías 1:18. Dice, venid, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. See the tenderness of this invitation to reason together. ¿Puedes ver la dulzura de la invitación en esta mañana? Again in Isaiah 55:1, Otra vez, vamos a Isaías 55:1. 1 and 2. Versos 1 y 2. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Why disappoint yourself and waste your strength and your money? ¿Por qué decepcionarte? ¿Por qué gastar tus fuerzas? ¿Por qué gastar tu dinero y todo lo que tienes? Ezekiel 33:11. Vamos a Isaías 33:11. Yes. Okay. Concebisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. I press this to your conscience and I leave it there. Yo te hablo a tu conciencia en esta mañana y quiero dejarte esta idea. This is yours for the asking. Esto es para ti y se te está presentando a ti. You need to truly seek it
and you shall have it. Debes verdaderamente buscarlo y si lo buscas lo encontrarás. Forsake your sin. Tu pecado será perdonado. Confess it to God. Confiésalo a Dios And come and trust in Him who God sent to be your y substitution. ven y confía en aquel que Dios envió como tus sustitutos, Even Jesus Christ Himself. el Señor Jesucristo en sí mismo. Reconciliation is possible. La reconciliación es posible, The question is, will you avail yourself of it today? pero la pregunta es si tú estás dispuesto a aceptarla. And if you've already been reconciled, Y si ya has sido reconciliado, will you faithfully proclaim this message to others? ¿proclamarás tú fielmente este mensaje que se te ha dado a otros? Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ese es el This- verso que leímos. This message has been entrusted to you. Este mensaje ha sido entregado a ustedes. What are you now going to do with it? Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Let's pray. Vamos a orar. Father, it's a privilege to be found in your house, Señor, es un privilegio encontrarnos en tu casa. to hear this message that you want to be friends with sinners. Escuchar este mensaje de que tú eres amigo de pecadores. May there be none here this morning that would hear this message and receive it in vain. Esperamos que este mensaje sea escuchado y recibido, Grant all the gift of faith que le concedas el regalo de la fe to respond to your word appropriately. para que respondan de manera apropiada a tu palabra. Be with those who know the message of reconciliation already, Sé con aquellos que ya conocen el mensaje de la reconciliación and may they be good ambassadors for y Christ. permíteles ser buenos embajadores para Cristo. Dismiss us now with your blessings, we pray. En tu nombre oramos y te pedimos tu bendición. In Jesus' name, En Jesús. amen. Amén.